Después de años de expectativa y pasando por series que oscilaban entre la genialidad pura y el completo desastre, uno no estaba muy seguro de qué esperar antes del estreno de Defenders. Con antecedentes tan irregulares, lo único que quedaba era prepararse para lo peor, pero esperando lo mejor. En todo caso, se suponía que esta serie fuera el equivalente a la primera película de Avengers, pero en televisión, y al fin y al cabo, es obvio que fracasó estrepitosamente en ese propósito. Coproducida por Marvel y Netflix, Defenders no solo no está a la altura de las expectativas de quienes, como yo, somos fans de la franquicia, sino que en general termina siendo un producto defectuoso, un intento fallido de contar una historia simple que se les va de las manos a los guionistas. No puedo negar que, a pesar de mis reparos, hubo tramos en los que disfruté la serie. Las escenas de acción estaban bien armadas, la interacción entre algunos de los personajes es interesante, el ritmo es bueno casi todo el tiempo, al igual que las actuaciones. Sin embargo, aquí me voy a centrar en tratar de explicar los dos motivos principales por los cuales creo que falla esta serie. Falta de tiempo. Marvel está teniendo serios problemas a la hora de hacer encajar sus producciones en el espacio requerido, sobre todo en Netflix. Mientras que en las series como Jessica Jones y Luke Cage se nota muchísimo que habían estirado varias cosas e insertado relleno solo para poder cumplir con la cantidad de capítulos, en Defenders se nota demasiado que no les ha alcanzado el tiempo para calzar todo en solo 8 episodios. Imagino que después de todo estos son temas que obedecen a presupuesto y decisiones de producción, y que los guionistas no pueden hacer mucho, solo se las ingenian con lo mejor que se les da. Sin embargo, ante tal limitación, quizá debieron pensar en replantear la historia en lugar de solo apresurarlo todo para que entre en 8 capítulos. El hecho de haber querido introducir a los personajes secundarios de cada serie tampoco ayuda mucho. Muchas veces se nota forzado y sus apariciones casi siempre fueron poco naturales. Muchas veces menos es más. Y lo que mejor fluye terminan siendo las apariciones de Foggy, Misty Knight y Trish, quienes con sobriedad contribuyen a la historia sin entorpecer, están ahí con un propósito, cosa que no hacen así de bien los personajes que ocupan el lugar de intereses románticos, que pasan de ser personas interesantes en las primeras producciones a ser sombras que no aportan demasiado a la historia, con subtramas mediocres. Y es que, si no le vas a dar peso a un secundario, tampoco propongas una subtrama alrededor suyo, a pesar que en Defenders se plantean distintos conflictos para la novia de cada personaje, ninguno es bien trabajado. Claire quiere que Luke se preocupe un poco más por él mismo y no tanto por la ciudad. Colin busca saldar cuentas con la mano, y Karen quiere entender a Matt para finalmente establecer un contacto con él y salvarlo de sí mismo. Sin embargo, el conflicto de Claire se ignora para ponerla a colocar bombas. El cierre de la trama de Colleen es bastante apresurado y el conflicto de Karen nunca es trabajado y ni siquiera vemos que afronte el duelo por la muerte de Matt, como sí lo hizo Foggy, por ejemplo. El segundo problema, y que también tiene que ver con falta de tiempo, es que los antagonistas son meh. La mano no aporta demasiado y la nueva villana, Alexandra, en ningún momento resulta un personaje interesante, memorable o una amenaza real, que era lo que se esperaba para una serie de este tipo. Los villanos muchas veces suelen ser circunstanciales, funcionan para plantear simbólicamente el conflicto interno del héroe y exteriorizarlo mejor. Por lo menos esto venía siendo lo que estaba proponiendo Marvel en Netflix y hasta ahora le había dado los mejores resultados a la hora de crear antagonistas. Así tenemos un maravilloso Wilson Fisk en la primera temporada de Daredevil, quien representa el deseo de Matt Murdock por buscar una ciudad mejor, pero al mismo tiempo la tentación de la violencia que habita dentro de él. Fisk también puede simbolizar el conflicto moral sobre los límites de la misión que el propio Matt se había impuesto, y en aquello que puede convertirse si los traspasa, ya que como sabemos el personaje de Vincent D'Onofrio no tiene ningún límite. En la segunda temporada, la aparición de Punisher funciona para que Daredevil reafirme sus convicciones sobre lo que ha aprendido y esté preparado para enfrentar a la Mano y el regreso de Elektra, quien lo confronta con la parte más oscura de su propio pasado. Igualmente, en Jessica Jones tenemos a Killgrave, un villano con la capacidad de controlar a las personas contra su propia voluntad, que funciona como una analogía del descontrol constante en la vida de Jessica. De algún modo, el poder de Killgrave simboliza la lucha con
constante dentro de Jessica por tomar las riendas de su vida, sus problemas con el alcohol y el intento siempre fallido por superar aquella pulsión autodestructiva y disocial que parece gobernar sus actos a pesar de sus propios deseos. Incluso Batuco, en la tan vapuleada Iron Fist, es un villano más representativo. Él acogía jóvenes de la calle y los adiestraba para convertirlos en parte de la mano, y esto de algún modo confrontaba a Danny Rand con su búsqueda de un hogar, sus deseos por aprobación y pertenencia. En el caso de Defenders no tenemos nada de eso. De Alexandra no sabemos nada salvo el hecho de que quiere ser inmortal y que le gusta la música clásica. Ella no representa nada y no pasa de ser un villano utilitario, un simple malo que quiere destruir el mundo al que hay que vencer al final del día. La motiva el miedo a la muerte, pero nunca parece estar realmente desesperada, por lo cual jamás logra tampoco desesperar ni acorralar a nuestros héroes. La actuación y el personaje son planos en casi todo momento y ni siquiera parece una amenaza real comparada con el gran poder cataclísmico que parecía prometer ser la mano en otras series. Defenders termina siendo una oportunidad desperdiciada, una promesa perdida, y me da mucha pena porque yo esperaba realmente bastante de esta serie.